Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. A través de puentes. Puentes. Hola, muy buenas. Yo soy Eric Estrada y están ustedes entrando nuevamente a un programa de estrenos aquí en Cine Garage, la barra de cine que más o menos va jalando en puentes. Ahí pasen la voz, díganle a la gente que estamos aquí trabajando, díganle a la gente que estamos haciendo programas todos los días dedicados al cine. Vamos tratando de cambiar un poco la programación en cuestión de día a día, ¿no? Si, como ustedes sabrán, el cine nos interesa por todos lados y en todo momento. Entonces, el programa del lunes evidentemente no es igual al del martes. El del lunes está dedicado a las películas que ya no están entre nosotros, por decirlo así, a las películas que de repente regresan en edición digital o en un reestreno o que entran a los catálogos de Netflix o de iTunes y se llama Retrovisor. El programa del martes es un programa que está dedicado al nuevo cine mexicano. Mitzi Arcos es la productora esta tarde en el estudio pequeño de Puentes, porque han de saber que tenemos varios estudios. Este es el más pequeño, pero no, ¿verdad? Me parece que el del martes es el nuevo cine mexicano. Si no estoy... ¿No? ¿Si es Fierros? Fierros, iba yo bien. Fierros es el programa que está dedicado a la manera de hacer cine, al meter las manos en la masa, a la idea de ensuciarnos y engrasarnos y apretar tuercas y jalar cosas. Y entonces, ya sea que los guionistas o los iluminadores o los fotógrafos vengan a contarnos qué es lo que significa su trabajo, cómo le hacen, cómo empezaron, en dónde estudiaron, por qué se dedican a eso. Creemos que es una parte interesante del cine que en muchos lados se está descuidando. Entonces, a través de Fierros, que es el programa del martes, también a las 7, lo revisamos. El miércoles, ahora sí, el miércoles está dedicado al nuevo cine mexicano, este nuevo cine mexicano que ya no tiene nombres, que ya se ha querido llamar de mil formas, de mil maneras. Entonces, jugando un poco con la idea, tenemos ese programa. Hablaremos, como su propio nombre lo dice, de películas nacionales, con directores, con actores que estarán cercanas a su estreno. Entonces, ellos están invitadísimos. Si alguien conoce a un director, un actor, un guionista que vaya a estrenar pronto su película y que crean que puede venir a platicar con nosotros, concedernos una entrevista, pues bueno, pásenle la voz también. Estos micrófonos están abiertos, no le decimos que no a nadie. Entonces usen este espacio. El jueves, que es el programa que ustedes están escuchando en este momento, si es que efectivamente lo están escuchando el jueves a las 7 de la tarde, porque bien pueden hacerlo el viernes o el sábado, cualquier día que se encuentre posterior al del estreno. Está dedicado a las películas que apenas van llegando a la cartelera. Aquí sí ya no nos metemos ni con nacionalidad, ni con nada de eso. Simplemente alguna de las películas que estén llegando a cartelera, ya sea como parte de un ciclo de cine, o de una muestra de cine, o de un tour de cine francés, pues bueno, le dedicaremos el espacio para que ustedes conozcan un poco de qué trata, de qué va el asunto, cómo agarrar la película, ya sea que nos haya gustado o no. Ahora, afortunadamente, hasta el programa 200 y cacho que tenemos ya grabados en Cine Garage, prácticamente todos los jueves de estreno los hemos dedicado a películas que nos gustan, lo cual nos hace sentir muy afortunados. A mí me hace sentir muy afortunado. No es común encontrar una película a la semana de la que podamos sentirnos cinéfilamente orgullosos, es decir, que podamos compartir y recomendar a más gente. Hasta ahora no ha ocurrido que uno de los estrenos esté dedicado a una película que no nos haya gustado. Entonces, pues podemos aplaudir en este momento, ¿no? Sentirnos felices por ese hecho. Y el viernes, que es el programa que espero ustedes escuchen mañana, está dedicado a los avances de las películas. Normalmente comentamos 2 avances, a veces entran 3, a veces entran más, a veces viene la gente de las distribuidoras también a platicarnos a través de los avances qué es lo que van a programar en el resto del año o en el resto del semestre o en el resto del trimestre, depende de cada uno de sus programas. Entonces, esa es la programación que Cine Garage tiene preparada para ustedes, y hoy, como ya les había comentado, pues
nos vamos a dedicar a los estrenos y a un estreno muy particular, un estreno que gacha es la gente de repente, un estreno que por lo menos en la cartelera de Cinépolis, que es la que yo reviso más seguido, es el cine al que voy, está el póster de esta película, está ahí medio escondido ya muy al final de la cartelera electrónica, oculto después de los clásicos infantiles que están entrando ahora a la programación de Cinépolis, oculto después de los otros estrenos, que es lo que se me hace más gacho, ¿no? O sea, comprendo que esté un poco atrás de lo mejor del Festival de Cine de Morelia en México, que esté un poco atrás de la muestra de cine, pero se me hace muy mala onda que habiendo otros estrenos, los otros estrenos ocupen un lugar pues un poco más favorecido que el que tiene Tales of Halloween o Cuentos de Terror, que es como se le llamó ahora en México, quitándole el nombre de Halloween porque está llegando un par de semanas, si no es que 3, a la cartelera después del Halloween, y su nombre, pues bueno, la determina para eso, y aquí como sabían quizá que se iban a saltar ese fin de semana por mil razones, estábamos todavía acabando Morelia, fue un fin de semana muy agitado, fue un fin de semana con muchísimas películas, le quitan el Halloween y la dejan simplemente como Cuentos de Terror, pero bueno, en inglés se llama Tales of Halloween y así es como la vamos a cachar en este programa, así es como la vamos a agarrar, porque, repito, es un estreno muy particular que a mí me divirtió enormemente cuando lo vi, pero al que hay que acercarse con, no cuidado, pero sí con cierta información previa o por lo menos con cierto estado de ánimo previo, diría yo. El asunto es acercarnos a la película con un estado de ánimo muy particular. En primer lugar, porque estamos muy mal acostumbrados al terror contemporáneo. Este lo es también, no estamos hablando de una película vieja, la película es de este año, pero la gente está entendiendo al cine de terror ahora de una pésima forma, están buscando un cine de espantos más que un cine de terror o de suspenso, y especialmente cuando nos referimos al Halloween, la gente cree que, o bueno, por lo menos se nos ha querido acostumbrar, ya no voy a decir la gente porque luego me dicen que los regaño, se nos ha querido acostumbrar a ver en Halloween películas como Actividad Paranormal, que de entrada no es buena y pues tampoco es como muy del espíritu Halloween, porque el Halloween tradicional, digamos, el Halloween más, no voy a decir tampoco conservador, pero sí voy a decir más apegado a lo clásico, no depende tanto de un terror burdo y brusco como Actividad Paranormal y está así mucho más del lado de películas como Halloween, curiosamente, de John Carpenter, que ahora vamos a hablar de ella. El estado de ánimo del Halloween es más hacia allá. De hecho, este año detecté una desviación en los disfraces de la gente muy extraña, muy particular. En México se vistió de ingenuidad, todo el mundo andaba de Catrina y de Catrín. Está bien, no tengo nada en contra de eso, pero a mí el Halloween que me gusta, y quizá por eso me gustó Tales of Halloween, a mí el modo de festejar de Halloween que más me atrae es el de esta extravagancia, gore, un poco clásica, con muchos toques cinéfilos de cultura pop, que luego fabrican personajes muy extraños para interpretarse a través de los disfraces. Está bien si uno se quiere disfrazar de Drácula, de momia, de una cosa así, o del famoso bombero, ¿no? Salir con el disfraz de salida fácil, de luchador, de abogado, de bombero, de doctor, sin sumarle nada del toque siniestro que muchos de estos disfraces para mí deben tener. Está muy bien. A mí me gusta este otro lado y a mí me gusta mucho el acercamiento que Tales of Halloween tiene justo a este espíritu, a esta manera de divertirse bruscamente, no burdamente, fíjense que son dos palabras diferentes, bruscamente, jugando con la cultura pop de manera un poco abusiva, saliéndonos de la corrección política y apelando a la inteligencia del otro, decir, pues mira, mi personaje es fulano de tal, ¿cómo lo ves? O te voy a dejar verlo para que tú descifres qué es. No es simplemente un bombero, y en el mejor de los casos un bombero con un hacha clavada en la espalda. Repito, está bien. A mí me gusta el acercamiento de Tales of Halloween, que repito, está escondida en los estrenos de esta semana. Chéquenla bien. Es una serie de cuentos, 10 cuentos, no de terror,
es ahí donde yo me voy a pelear con el nombre. No son cuentos de terror, son cuentos de Halloween. Entiendo que lo movieron el nombre lo movieron lo cambiaron por la distancia con la fecha, pero la película está hecha justo para disfrutarse o en el cine, o en un autocinema, o en un ciclocinema que algún día inauguraremos un ciclocinema con bicicletas y patinetas y longboards malteadas con vodka y todo eso. Ya lo veremos. Está quedando grabado el 10 de noviembre de 2015 para todos ustedes. Por si alguien me roba la idea, esto está quedando grabado en mi programa el 10 de noviembre de 2015, lo del ciclocinema. Pues bueno, es para eso. Si lo ven en la tele, si lo ven con la gente, son películas que requieren de nuestra atención, pero no de nuestra concentración total. Es una película muy de divertimento, es una película llena de historias que nos invitan a pasear entre ellas para empaparnos justo de esta idea de que los espíritus están entre nosotros, de que los fantasmas traviesos, es una película traviesa, están caminando entre nosotros para pues bueno, tratar de hacer lo que ellos hacen en Halloween, que es llevarnos al otro lado, ¿no? Llevarnos al lado oscuro. Ahí es donde está la película. La película está muy del lado del rock de terror, del show de terror de Rocky. Repito, Halloween, porque las 10 películas que yo escogí para ver cuentos de terror, entre ellas está Halloween. ¿Por qué escogí 10 películas? Porque, repito, no están entrando al terror en el que se nos quiere involucrar en estos días. Están entrando a un estado de ánimo generado por muchísimas referencias clásicas y de cine serie B en Estados Unidos particularmente, que una vez más exigen nuestra atención pero no nuestra concentración total. En muy pocas palabras, son películas e historias desmadrosas, bien hechas, bien filmadas, bien contadas. Hay un trabajo de fotografía y de diseño de escenografía y de producción muy interesante, muy divertido también, muy colorido, muy metido en estos colores del Halloween clásico, cincuentero, sesentero, que caminan por las 10 historias que tiene esta película. Y están llenas de referencias, de microdetalles, de pequeños gestos, de pequeños movimientos de cámara, incluso de muchos personajes que nos están hablando de otros personajes que, si de verdad somos fans del cine de terror, del cine serie B, nos van a tener muy entretenidos a lo largo de la película. Son cuentitos cortos, son cuentitos que se desarrollan de manera muy explosiva y que tienen como principal carga humorística y dramática esta referencia y este estado de ánimo a otras películas. Porque, repito, como toda una película capitular, pues hay historias que son mejores, hay historias que son peores, tienen ritmos más o menos diferentes. No es un trabajo parejo, pero si uno la ve desde fuera, si uno la ve con estos referentes con los que yo me fui encontrando a lo largo de ver la película, les garantizo que se van a pasar un gran momento. Entonces, esa es la idea de ver de recomendar hacer esta lista de 10 películas para ver cuentos de terror. Que ustedes sepan de qué están hablando, hacia dónde va el humor, hacia dónde va el tipo de terror, de dónde vienen las referencias que esta película está amasando para luego aventárnoslas en la cara mientras van transcurriendo estas historias. Vamos a empezar. Una de estas 10 películas las escribí conforme me iba yo acordando de las historias que se ven en cuentos de terror. No obedecen a ningún orden en particular, simplemente así está la lista. Y me acordé de Un hombre lobo americano en Londres porque la comenté junto con Marcelo Lara, al cual le mando un saludo, comenzando el mes de noviembre, justo el programa de Día de Muertos. Se comentó ahí, Marcelo Lara la trajo porque ahí aparece uno de sus muertos favoritos. Son un hombre lobo americano en Londres de 1981 del gran John Landis, escrita también por él mismo. Cuenta la historia de dos chicos mochileros que van a Inglaterra, David Naughton y Griffin Dunne, y son atacados en alguna campiña por un lobo que luego resulta ser un hombre lobo. Uno de ellos queda infectado, lo vamos a llamar así, y el otro muere en los colmillos
del lobo. Entonces, al sobreviviente, que luego conoce a Jenny Agutter, que estaba yo creo en el momento de mayor guapura en su existencia, habría que verla ahora, no creo que esté nada fea ni nada descompuesta, es una mujer muy guapa. Conoce a esta enfermera que obviamente lo cura, y a través de contarle un poco lo que pasó y ver cómo se van sucediendo las cosas, se dan cuenta que efectivamente quien lo atacó es un hombre lobo. Y lo interesante es que a este muchacho, a David Norton, se le aparece su otro colega, su camarada, pero como un cadáver que se va descomponiendo cada vez que lo ve. O sea, cada vez que se le aparece para avisarle algo, para contarle lo que está sucediendo, que además me hace pensar mucho en lo que pasa en la película de Guillermo del Toro, pues obviamente como el tiempo pasa es un peor cadáver, se está descomponiendo. Ese humor está muy en concordancia con lo que pasa en cuentos de terror. Es un humor que nos pide encarecidamente no tomarnos las cosas muy en serio y sí entrar al tono de la película. Esta película, siendo un clásico del 81, escrita y dirigida por John Landis, lo primero que nos pide, y lo consigue porque además es un muy buen producto, es entren al tono de la película. No se pongan rígidos, no se pongan duros. Esto está bien hecho, pero lo que pedimos es que crean todo lo que se les va a contar, que se pasen un muy buen momento. Y además hay muchas referencias a este tipo de muertes y a este tipo de apariciones en algunos de los cuentos de terror. Por si fuera poco, John Landis, creador de esta película y creador de muchos muy buenos momentos en otras tantas películas que son, digamos, de fantasía oscura, hace un cameo en uno de los 10 cuentos de terror, en particular uno que se llama The Ransom of Rusty Rex, o La recompensa de Rusty Rex, que ya lo verán ahí. Él es, digamos, el padre millonario de un niño que sale a pedir su Halloween en la ciudad donde vive, y es secuestrado, y luego los secuestradores le llaman para pedir un rescate. Ese es el papel de John Landis, el del padre millonario. Ahora que les digo lo del pueblo en donde vive, justo hice también esta mezcla de películas porque la propia Cuentos de Terror es una mezcla. Muchos de los personajes se cruzan entre varias historias, son historias que no tienen nada que ver, excepto que todas ocurren en teoría en el mismo pueblo, porque estamos, repito, viendo un mismo diseño de producción, las mismas luces, los mismos colores, y varios de los personajes aparecen haciendo pequeños cameos en otras historias sin interferir directamente con ellas. Es como si este pueblo, de hecho en uno de los cuentos, el alguacil dice, este pueblo cada vez que llega Halloween se vuelve una locura, todo ocurre ahí mismo. Por eso es que me atreví también a hacer esta otra mezcolanza de películas para tratar de invitarlos a entrar al estado de ánimo de 10 cuentos de terror. Las otras películas, esta es una trampa, son varias películas en una, tienen que ver, independientemente de si se van a acercar a cuentos de terror o no, tienen que revisar los clásicos de la Universal. Estas películas que ahora vistas a la distancia tienen un toque de ingenuidad muy bonito, muy romántico, en el que efectivamente detectamos un gran trabajo artístico. La iluminación de Frankenstein, por ejemplo, de 1931 de James Whale, a mí se me hace espectacular. La actuación de Bela Lugosi en el Drácula del 31 de Todd Browning se me hace realmente muy buena, y son estos personajes los que ahora vistos a la distancia están navegando entre este cine serie B, eran películas de poco presupuesto, este terror que repito ahora se ve un poco ingenuo, naif, y que en su momento representaba un trabajo muy importante de expresión y de incorporación de otro tipo de terror que venía de Europa a los mitos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta distancia que ahora nos permite ver con cierto cariño a los monstruos, es lo que también necesitan para ver 10 cuentos de terror. Repito, de manera muy clara, yo invitaría a ver Frankenstein del 31 de James Whale con Boris Karloff, y por supuesto La novia de Frankenstein, que es la secuela. Está el Drácula, el maravilloso Drácula de Todd Browning del 31 con Bela Lugosi. Está El hombre lobo, 10 años después, 1941 de George Wagner con Lon Chaney Jr. Lon Chaney, un hombre que deberían revisar. Algún día le haremos un retrovisor a Lon Chaney y a Lon Chaney Jr. Ahí está El hombre lobo, que ahora
se está poniendo otra vez de moda el asunto de los hombres lobo. Está El Hombre Invisible, que es esta ciencia ficción oscura, terrorífica, muy interesante, gran clásico del 33 de James Whale con Claude Rains, en el que este hombre que consigue convertirse en invisible al mismo tiempo se vuelve loco. Está La Momia, por supuesto, del 32 de Karl Freund con Boris Karloff, y está también, para que vean un poco hacia dónde quiero invitarlos a ver cuentos de terror, La Criatura de la Laguna Negra, ¿no? Entre este ridículo consentido, entre este absurdo racional de tener una criatura de la Laguna Negra, ahí es donde tienen que aterrizar. Esta película es del 54, dirige Jack Arnold y es con Julie Adams. Yo tengo que hacer la primera pausa de este programa, pero regreso para seguir engrosando la lista de las 10 películas que tienen que ver. Ahora ya son más, ya metí mi trampa, para disfrutar al 100% cuentos de terror. Puentes. ¿Para qué sirve el arte? El Museo del Palacio de Bellas Artes presenta la primera gran exposición en México de uno de los fenómenos artísticos, sociales y culturales más relevantes del siglo XX. Vanguardia rusa, el vértigo del futuro. El vértigo del futuro. Pintura, escultura, fotografía, cine, diseño, arquitectura, literatura, música. Del 22 de octubre de 2015 al 31 de enero de 2016. Acompaña tu visita escuchando las intervenciones de Puentes en Spotify para Vanguardia Rusa. El vértigo del futuro. El vértigo del futuro. Puentes, invita. Porque un México más verde es un México más fuerte. Toque de queda. Cultura canábica global con Andrés Vargas Russo. Nuevo episodio todos los jueves a las 9 de la noche. Puentes.me. Puentes. Ahora sí, estamos de regreso. Ya tienen ahí dos pistas para entrar. Con eso debería ser suficiente, pero soy muy buena gente. Entonces, ahí les van otras recomendaciones para meterle velocidad a este tipo de terror, para meterle ilusión, para meterle gasolina. Por supuesto, tienen que revisar La Masacre en Texas. No es que Cuentos de Terror sea este tipo de gore, este tipo de slasher. No nos va a presentar una historia para nada parecida a esta, ni con esta violencia con que Top Hopper en el 74 presentó La Masacre en Texas. Por un lado, la estoy recomendando porque el buen Gunnar Hansen, que es el intérprete de Leatherface, uno de los personajes clave en la película, este hombre que se pone una careta de piel humana para atacar y destazar a sus jóvenes y bellas víctimas. Gunnar Hansen acaba de fallecer, entonces estaría bueno ya de entrada, nada más por eso, revisar La Masacre en Texas. Pero a lo que voy es, repito, no es este tipo de violencia, no es este tipo de historia la que nos va a contar la película, pero sí va a haber referencias para que al jugar con esos elementos, nosotros nos pasemos un rato mucho más divertido del que tendríamos si no conociéramos quién es Leatherface, si no conociéramos por qué usa una máscara, o si no supiéramos que usa una máscara, y si no conociéramos todo lo que ocurre en La Masacre en Texas. Hay una historia muy en particular dentro de Cuentos de Terror en donde la referencia a La Masacre en Texas no es directa, sino directísima. Y la violencia a Viernes 13, que es una película muy hermanada a Masacre en Texas, no es directa, sino directísima. De hecho, el capítulo se llama Viernes 31. Jugando con los nombres de las películas, y ahí, en muy pocas palabras, aparece alguien que podría muy bien ser Gunnar Hansen en Leatherface, y jugando con el humor, metiendo
muchísima sorna, tanto al slasher como a los efectos especiales del slasher. También se burlan y hacen, digamos, mofa de los efectos especiales de estas películas. Es decir, y aquí va la pista enorme, pero les repito, es que hay mucha gente que de repente se toma las cosas muy, muy en serio. Sí, los cuerpos de utilería, en particular del cuento Viernes 31, se ven falsos y se ven plásticos, es porque el cuento está haciendo una burla de los efectos especiales que muchas veces se usan en este tipo de películas, no porque esté mal hecha. Es a propósito, y eso se detecta a la primera, se detecta en cuanto vemos a este personaje sierra en mano que viene persiguiendo a una chica que además está referenciando al Mago de Oz, que también tiene otra referencia en otro cuento, cuando una bruja grita que se está derritiendo. También están ese tipo de guiños a otro tipo de películas, en concreto el Mago de Oz. Aquí tenemos una en Viernes 31, esa cabeza que él va cargando es completamente plástica, por supuesto, están jugando con los efectos especiales. Cuando nosotros vemos una película de esas, sabemos perfectamente que se están usando cuerpos falsos, estamos dando por sentado que son cuerpos reales para poder caminar en la historia. Esta película le está dando la vuelta y está haciendo una burla alrededor de eso. Pásensela bien, no les va a doler, no les va a gustar, al contrario. Entonces, vayan por ahí, vayan, revisen la masacre en Texas del 74 de Top Hopper, con el buen Gunnar Hansen, como ya les había dicho, Marilyn Burns y Terry McMinn. El guión fue del mismo Top Hopper, Hooper, algunos le dicen, yo les sigo diciendo Hopper, y Kim Henkel, un clasicazo de los años 70 que les va a ayudar mucho a disfrutar, en particular ese cuento y muchos otros dentro de la película. Ya la había mencionado, vamos a hablar del Halloween de John Carpenter. La película es del 78, dirige John Carpenter, escribe él junto con Deborah Hill, y actúan Jamie Lee Curtis en uno de los papeles más icónicos que ha tenido el cine de terror, el cine en general y la carrera de la señora Jamie Lee Curtis, Tommy Moran y Donald Pleasence. Esta historia del niño traumatizado por el golpe sexual que recibe muy joven, a la hora, no que él sea abusado sexualmente, sino que hay demasiado, digamos que hay demasiado sexo para su pobre cabecita. Su hermana hace demasiadas cosas, provoca que un pequeño monstruo en su cabeza salga y empiece a destazar gente a lo largo de los años. Pues bueno, esta película, no solo por ser de bajo presupuesto, curiosamente, no solo por haber estado muy bien hecha, no solo por haber conseguido un gran éxito, sino porque llegó en el momento adecuado, y hablaremos algún día de la década de los 70 en el cine de terror de Estados Unidos, se convirtió en un referente obligado, en una inspiradora de otras historias. Alrededor de Halloween salieron muchísimas imitaciones con este niño que a veces se enmascara y que coge un cuchillo y que va clavándosela a todo mundo. Y por supuesto hay no uno sino varios capítulos en cuentos de terror que nos dicen, ese personaje es tan icónico, ese despertar de ese pequeño monstruo es tan significativo que aquí lo vamos a usar en varios cuentos. Entonces hay como Halloweencitos caminando por cuentos de terror, hay como personajes que podrían ser lo que tenemos en Halloween, o que podrían haber tenido un comienzo parecido, o que podrían haber despertado de una situación similar. De hecho, hay una vuelta muy interesante sobre el Halloween y el comienzo de Halloween. Si ustedes recuerdan, el Halloween comienza con el primer asesinato de este niño en Sweet Tooth, me parece que se llama el cuento, que creo que es el primero además de la película, para que vean cómo de repente hay coincidencias muy padres, que sería algo así como dientes dulces, ¿no? En la que a un niño le cuentan la historia de otro niño que vivía en el mismo pueblo, al cual sus padres lo dejaban salir a pedir Halloween, pero luego no le permitían comerse los dulces, y a partir de ahí comienza una matanza brutal, primero en su casa y luego cada año que este espíritu regresa a pedir dulces para disfrutarlos.
se convierte en una especie de alucinación que podría ser un principio de Halloween muy, muy bonito, muy interesante, un despertar de un personaje muy raro, ¿no? Ese cuento en particular está entre digamos, el relato psicológico de terror de un pequeño niño, muy cómico, muy divertido, y un cuento de hadas negro también muy, muy particular. Les recomiendo mucho echarle ojo, en especial a ese cuento alrededor de Halloween, pero hay otros personajes que de repente van por ahí cuchillo en mano, clavándole el cuchillo a la gente a la menor provocación. Por supuesto están hablando de Halloween, por supuesto están diciendo me gusta esta película, por supuesto están referenciando a todo tipo de slasher que se les pueda atravesar por ahí. La Cabaña del Terror, una película muy menospreciada en este país. Una película del 2012 de Drew Goddard con Kristen Connolly, Chris Hemsworth y Anna Hutchinson, con el guión nada menos que de Josh Whedon y de Drew Goddard. Josh Whedon, ahora que todo el mundo lo ama con Vengadores, que además no son sus mejores películas, pues bueno, ahí estaba ya dándole a un guión que también es multireferencial, que también está volteando a todas las historias de terror que él ha visto junto con Goddard, que se han hecho en el cine, tratando de armar un mapa de personajes, de situaciones, de clichés. Por supuesto, están jugando con el cliché. Creo que La Cabaña del Terror es el mejor ejemplo que tenemos de cómo jugar con los clichés, no de hacerlos, no de establecerlos o de caer por equivocación en ellos, sino de saber dónde están, hacer una lista y acomodarlos en un guión tan inteligente y también tan divertido como La Cabaña del Terror. Cabin in the Woods, si alguien la busca y alguien no tiene el nombre en mexicano, porque no estoy seguro cómo se haya llamado esta película o en España o en el resto de Latinoamérica. La película, el nombre original es Cabin in the Woods, y lo que están haciendo es prácticamente lo mismo que está haciendo Cuentos de Terror, pero digamos en una situación mucho más complicada. Aquí sí en una historia consecuente, es decir, en donde las cosas se suceden una tras otra, y en la que los personajes se van transformando con la misma historia, pero que van cayendo en datos y en situaciones de otras películas de terror que ya conocimos. Scream lo hizo en su momento muy metido en el lado del slasher, además de una manera mucho más visionaria, lo hizo antes, lo hizo muy a su manera. Digamos que la forma en la era del internet de usar los mismos referentes para contar la misma historia una tras otra es La Cabaña del Terror, ¿no? Estamos ya entrando en el siglo de la ultracomunicación, y por supuesto, aunque los referentes pueden llegar a ser los mismos, la manera como se utilizan son completamente diferentes. Scream lo hizo muy bien, lo hizo en un mundo donde no teníamos teléfonos celulares, donde no estábamos ultraconectados, donde incluso las teorías de la conspiración prácticamente no tenían que ver con la tecnología, y La Cabaña del Terror, usando los mismos elementos, está del otro lado, en donde justo ahora las teorías de conspiración, en donde muchos personajes en la película se ven atrapados, pues tiene que ver también con el manejo de tecnologías y de comunicaciones, ¿no? Donde incluso los softwares y los hardwares tienen que ver sobre y con el terror que le está ocurriendo a los personajes de La Cabaña del Terror. La única diferencia que tendríamos ahora con Cuentos de Terror es que aquí los cuentos están separados, unidos de manera muy, muy vaga, ¿no? Muy poco lineal. No interfiere una historia con la otra. En La Cabaña del Terror es una sola historia. Esa sería la diferencia. Pero, repito, lo que están haciendo es invitarnos a entrar a ese mundo de multireferencias, a ese fijarnos en acordarnos en acomodar el nombre de fulano para saber entonces qué es lo que puede hacer si es que se parece a tal o a cual personaje. Ese es el ejercicio que nos están pidiendo, el mismo que hubo en La Cabaña del Terror. Yo no sé por qué a la gente no le gustó siendo una película tan divertida. Yo no sé por qué a la gente no le gustó siendo, repito, una especie de reinterpretación del experimento que ya hizo Scream. Yo se lo debo mucho, o se lo debería mucho en caso de meternos al análisis de la película, a lo mismo que decía yo al principio de este programa. Están mal acostumbrándonos a un terror muy bobalicón, ¿no? Un terror que además, estando tan mal armado, nos pide que nos lo tomemos muy en serio para poder sobrevivir la película, ya no digamos para verla, sino para sobrevivirla, ¿no? Y no quiero volver a mencionar
actividad paranormal, pero es que bueno, ya con las 7 partes que hay ahí y con no sé cuántos exorcismos y no sé cuántas películas de material encontrado, pues bueno, ya es prácticamente inevitable. No quiere que vayamos para allá Cuentos de Terror. Cuentos de Terror va más hacia La Cabaña del Terror o Cabin in the Woods. Un gran clásico que en cuanto lo vi no pude dejar de reír. El ataque de los tomates asesinos. No voy a contar qué tipo de historia se vincula de Cuentos de Terror al ataque de los tomates asesinos, pero si ustedes encuentran el ataque de los tomates asesinos, que además no es difícil de hacerlo y que además tuvo no sé cuántas secuelas, véanla. La película es tal cual como dice el nombre de la película. Un grupo de científicos de repente tratan o se enteran que hay un grupo de tomates que matan a la gente. Pero no la matan porque tengan E. coli o porque estén inyectados con alguna bacteria mortal que destruya el estómago de la gente, sino que los matan. O sea, se organizan los tomates para matar a la gente. Eso es lo divertido. Es un disparate total. Es humor pacheco al 100%. En su momento creo que John DeVello, que fue el director, estamos hablando de 1978, se lo estaba tomando muy en serio y yo creo que él procuró que la película fuera de terror real. Pero bueno, el absurdo es tal que no tuvieron otra opción que convertir a la película en una... Esta es mi teoría, no lo sé. Que convertir a la película en una comedia y no solo eso, seguirla con una serie prácticamente interminable de otras comedias del absurdo del terror, en donde los tomates asesinos también tenían el papel principal. ¿Por qué pienso esto? Porque para una película tan menor, una película tan absurda, una película tan extravagante, pero al mismo tiempo tan divertida, repito, es humor pacheco al 100%, no veo en qué momento trabajaron tantos guionistas. Tenemos a Costa Dillon, que le ayudó a Joe DeVello también a hacer el guión, pero tenemos 2 nombres más, el de Stephen Pease y el de Rick Rockwell, es decir, 4 guionistas para un proyecto de este tamaño. Es muy sospechoso. Ahora, si el movimiento fue ese, le salió muy bien. Si el movimiento original era hacer una comedia del absurdo, del terror, con unos tomates asesinos, también fue una idea muy original y a pesar de los pésimos efectos visuales que tiene la película, lo consiguieron. Es todo un clásico del cine de culto, serie B, y les recomiendo mucho verlo, especialmente si van a ir a ver Cuentos de Terror. Si van a ver Cuentos de Terror y uno dice, ¡ay, qué jalada! En la historia que no les voy a contar, tienen que ver después El ataque de los tomates asesinos y todo tomará sentido. Ahí está. La otra película es una de mis grandes favoritas. Vamos a ver si llegamos a las 10. La Dimensión Desconocida. La Dimensión Desconocida comenzó como una serie de televisión en donde se mezclaba la ciencia ficción, el horror, el terror, las teorías de la conspiración, ¿no? Algunas historias de ciencia ficción a la Matheson, como muy retrofuturista el asunto, especialmente si estamos hablando del 59, donde los efectos especiales para la televisión no eran lo más avanzado, y luego se hizo una película en 1983 recogiendo este espíritu, que es justo el mismo espíritu de Cuentos de Terror. En la serie de televisión, si un programa creo que duraban 45 minutos, la hora con los comerciales, pues bueno, nos presentaban 3, quizá 4 historias dentro del mismo capítulo de La Dimensión Desconocida. Uno de terror con algún duende metido por ahí, otro de ciencia ficción. Si ustedes recuerdan esta película de los robots luchadores, que ahora no me acuerdo cómo se llama, con Hugh Jackman, ahora no me acuerdo. Justo está basada en un cuento de Matheson, que a su vez fue un capítulo de La Dimensión Desconocida. Ese tipo de ciencia ficción es el que solían tener ahí, ¿no? Muchos platillos voladores de repente, muchos visitantes alienígenas también. Y repito, eran varios capítulos en un solo episodio. Justo lo que está haciendo Cuentos de Terror, ¿no? Tener una especie de capítulos
no conectados de manera directa dentro del mismo producto. Pues bueno, en la película de 1983, que es casi lo mismo que estamos viendo ahora en Cuentos de Terror, hay directores del tamaño de John Landis, del cual ya les hablé, y el cual creo que merecía haber incluso estado en más cuentos de terror, en más de las historias, por todo lo que ya les conté también. Está Joe Dante, que es el director de Gremlins, entre muchas otras cosas. Está George Miller y está Steven Spielberg. Ellos dirigen los capítulos de la película. Ellos son los que están detrás jalando las riendas para que estas historias que tienen humor, que tienen inyección de ciencia ficción, que tienen un terror muy del absurdo, caminen y lleguen a buen término. Del lado de las actuaciones, pues no están tampoco nada desamparados. Son 4 historias. Yo nada más alcanzo a decirles, por ejemplo, están Dan Aykroyd, Burgess Meredith, el famoso pingüino del Batman, que recordarán por la tele, no por la serie de televisión, no por las películas. Está también en La Dimensión Desconocida. Vic Morrow está ahí. La introducción de la película, también de un cuento de Matheson, es monumental, es genial. La historia de este hombre que va en un avión con miedo a volar, que va todo nervioso. El avión atraviesa por una tormenta y él, en su paranoia, cree ver un duende que está mordiendo los cables del ala del avión en el que va, y por supuesto entra en un ataque de pánico que contagia a todo el avión. Así comienza la película, por ahí camina el asunto, y estos duendes, estos pequeños espíritus traviesos son también mucho de lo que se usa ahora en cuentos de terror. Revisen La Dimensión Desconocida como serie o como película. Creo que para abrir la mente hacia este tipo de humor y de ciencia ficción no tan, ¿cómo le voy a decir? No tan radical como Star Trek, por ejemplo, o no tan científica por el otro lado como está ocurriendo con Misión Marte, no está nada mal, ¿no? Y es una ciencia ficción que le pasa un poco lo mismo que nos ocurre con los clásicos de la Universal. Lo vemos a la distancia con un toque de ingenuidad y de cariño que la reviste de una pátina muy particular, ¿no? Entre malo bueno, ahí como tambaleante, pero por supuesto 100% potable. Son historias muy padres, en el caso de la película muy bien filmadas, en el caso de la tele con un timing que ahora supuestos programas de televisión ya quisieran, no digamos para una temporada, para un capítulo. La serie es del 59, la película es del 83, y yo en este momento tengo que hacer la segunda pausa del programa para regresar y darles las 1, 2, 3 películas que nos faltan para completar la lista de 10 para poder disfrutar mejor cuentos de terror. Filig. Del 6 al 16 de noviembre de 2015, Puentes invita a celebrar 35 años de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Maratones de lectura de clásicos universales, carpas de ciencia, cuentódromos, noche de estrellas y más de 1,200 actividades para bebés, niños y jóvenes. Entrada libre de 10 de la mañana a 8 de la noche. Centro Nacional de las Artes, Río Churubusco y Calzada de Tlalpan, Ciudad de México. Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil 2015. Puentes invita. Shakalaka, con Evaristo Corona, Bucky Williams, Foul y Cuenta. Nuevo episodio todos los sábados a las 10 de la mañana. Puentes.me. Ahora sí, estamos de regreso. Pues bueno, ya habiendo mencionado a Joe Dante, pues tenemos que hablar de Gremlins, ¿no? Una película que también está mezclando terrenos y emociones que tradicionalmente no van. La película está más cercana de The Nightmare Before Christmas que de una película de terror, por esta mezcla tan particular que tiene del mundo navideño con cosas que normalmente los conservadores del mundo navideño quieren olvidar. Para mucha gente la Navidad es un
Es una época intocable en la que este tipo de historias más oscuras y mucho más violentas no caben. Gremlins lo hace, Gremlins lo trastoca. Y si bien tenemos estos, repito, pequeños monstruos que vienen a hacer travesuras a nuestro mundo, como una especie de personaje que utilizará cuentos de terror para contar algunas de las historias que nos presenta, lo que Gremlins realmente aporta a la lista es este espíritu transgresor, esta a veces necesidad de no respetar las fronteras entre, esto ya no es slasher, esto ya se vuelve ciencia ficción, o no, ¿cómo vamos a mezclar al Mago de Oz con la masacre en Texas? Gremlins nos dice, si nosotros pudimos mezclar el mundo de la Navidad con una historia fabulesca, pero llena de una violencia muy grande, muy fuerte y muy gráfica, lo que les pedimos a ustedes es que cuando se les presente la oportunidad, hagan lo mismo. Como les decía yo al principio de este programa, doblen las manitas, bajen la guardia y déjense llevar. Si las fronteras van a ser rotas, porque además se rompen desde el principio de la película con la introducción de esta supuesta locutora de radio que nos va a hilar más o menos los 3 capítulos que vamos a tener en la película con las 10 historias, pues bueno, vamos a dejar que las fronteras jueguen entre sí, choquen entre sí, a ver qué sale, ¿no? El resultado no siempre será al 100% bueno, pero creo que bajar la guardia ante propuestas tan desfachatadas como esta nos viene bien para dejar que las cosas caminen y decidir si nos gustan no durante el visionado, sino después de haber visto la película. Y por supuesto para a la hora de armar el conjunto, a la hora de tener todas las historias juntas y de que se nos haya comunicado el espíritu y el estado de ánimo, entonces sí decidir si la cosa vale la pena o no. Yo creo que Cuentos de Terror lo hace, creo que Cuentos de Terror vale la pena justo por todo lo que ya hemos platicado en este programa y porque se acerca y bebe mucho del espíritu transgresor de Gremlins, en el que nos dicen los géneros se pueden mezclar, especialmente si estamos contando una historia que va a acabar ahora en un par de horas, ¿no? Que no va a afectar tu vida de una manera drástica y brutal, sino que simplemente quiere que tu cerebro camine por senderos que normalmente en una vida como la que tenemos ahora y en un cine tan mal hecho como el que tenemos ahora, sueles no recorrer. Yo te invito a pasarte de este lado, te invito a romper la regla y empezar a caminar con este tipo de historias y con este tipo de personajes. Por si eso fuera poco, Gremlins en sí es una gran película. Aparece prácticamente en todas las listas de Navidad de la gente que quiere hacerse interesante. Seguramente, como yo a veces me quiero hacer interesante, la meteré en mis recomendaciones de Navidad de esta temporada que viene, pero de entrada es un capítulo, es un clásico en sí misma, es un clásico que no requiere mayores recomendaciones. Es un clásico que así de entrada ustedes pueden recomendar o ver en caso de que no lo hayan hecho, sin miedo a que van a encontrar un mal producto. La película es del 84, ya les había yo dicho, dirige Joe Dante y actúan Zach Galligan, Phoebe Cates en uno de sus pocos papeles memorables, no sé qué le pasó a Phoebe Cates, se nos perdió por ahí, está Hoyt Axton, y escribe Chris Columbus, un guionista también muy interesante, muy inteligente, muy hábil, que además de Gremlins y de no sé cuántas secuelas de la película y derivados y capítulos de televisión hizo con ellos, tiene otros 2 pequeños clásicos, Los Goonies y El joven Sherlock Holmes, 2 películas que también tendrían que revisar si quieren no hacerse los interesantes, pero sí entrar a un cine que hoy desgraciadamente estamos olvidando que es, en pocas palabras, el cine bien escrito. Escogí Fright Night, no me acuerdo cómo se llama en español, a lo mejor se llama Noche de Miedo, ojalá sería una buena traducción. En inglés es Fright Night, ojo, es la versión del 85, no la nueva, creo que hicieron una en el 2012 o 2011, que no tiene nada que ver y que por supuesto pierde la pista muy pronto porque se la toman muy en serio. Fright Night es la historia contada por Tom Holland, escrita también por él, con Chris Sarandon, William Ragsdale y la guapísima Amanda Beers, que es la historia de un chico que vive en su pueblo, en su ciudad, y al lado se mudan unos vecinos que están muy extraños y que él de repente empieza a sospechar
que son vampiros, ¿no? Que viven raro y que cumplen con todos los clichés, fíjense otra vez, con todos los clichés del ser vampírico. Entonces, él empieza a sospechar y cuando se entera que evidentemente esos señores son vampiros, explota la situación. Pero explota la situación en medio de personajes de televisión, con shows de cazafantasmas, con un humor también muy absurdo, pero al mismo tiempo muy sangriento, con efectos especiales bien armados, pero que no quieren dejarnos con la boca abierta, y que por supuesto le deben un poquito a lo que estaba haciendo John Landis. Los efectos, creo que entre muchas otras cosas, lo que hay que rescatar también de esta lista es que los efectos que se usan son completamente materiales, se pueden tocar, están ahí con los actores y con el director y con el fotógrafo. Hay muy poco retoque digital y eso no saben cómo se agradece y no saben cómo se disfruta en la película. Estas películas que les acabo de decir, creo que la única que abusa de ellos, hablo de los efectos digitales, es por razones obvias La Cabaña del Terror, y tampoco lo hace tanto. Estos efectos están volviendo al cine, se están reincorporando a la narrativa cinematográfica y especialmente al mundo del terror. Ahí está la nueva versión de Posesión Satánica. Y justo por eso Cuentos de Terror adquiere un valor extra por estar usando este tipo de efectos. Sí hay por ahí, ¿no?, un marcianito animado, bueno, insertado digitalmente, me parece que está animado cuadro por cuadro, para que vean por dónde va el asunto de la película. Y pues bueno, están justo metiéndose en los espíritus de Fright Night, de Gremlins, de La Dimensión Desconocida y por supuesto del Ataque de los Tomates Asesinos. Volviendo a Fright Night, es eso, una historia de vampiros que, repito, no se priva del humor, no se priva de burlarse de sí misma, no se priva de jugar con sus propios elementos para, por un lado, empujar más la historia, llegar a una conclusión coherente consigo mismo, pero por el otro lado también para burlarse y hacer un poco de sorna de sus personajes y de las situaciones en las que se ven atrapados de repente. Es un peliculón loco. Está en Netflix. Yo la última vez que la revisé fue este año, no ahora en Halloween, mucho antes, creo que era primavera, pero la vi en Netflix. Es una película muy interesante, es un gran clásico del cine de terror también, que por supuesto comunica también este espíritu de mezcla y de rotura de fronteras a cuentos de terror. La última película que les quiero recomendar incluso se puede ver en YouTube e incluso se puede ver en HD en YouTube. Ahora, yo les recomiendo buscarla de manera legal porque debe estar en varias plataformas, y si no, debe estar en su tienda favorita de DVDs y Blu-rays. Plan 9 from Outer Space o Plan 9 del Espacio Exterior, me parece que se llamó la película. El gran clásico desabrido de Edward D. Wood Jr. o Ed Wood, este personaje que a su vez Tim Burton rescata para su película biográfico, homenajeadora, reinsertadora que hizo hace ya algunos años. Ed Wood, el director que ha sido calificado como el peor en la historia del cine. Ed Wood, una persona que entendía la narrativa cinematográfica de una manera muy primitiva o que simplemente no la entendía. Un primitivismo que además muchos rescataron después. Ed Wood no tenía los sustentos teóricos para hacerlo, pero pues bueno, él hacía cine primitivista porque no sabía hacer otra cosa, pero ahí estaba, ¿no? Y él hacía películas igual, con un humor y con una propuesta muy, muy liviana, muy absurda, en donde nada tenía sentido y justo por no tener sentido las cosas tomaban sentido hacia el final. Plan 9 from Outer Space comunica ese espíritu, comunica esa necesidad de relajarnos también, de dejar jugar y de dejar que se juegue con nosotros, pero creo que en una de las historias de cuentos de terror hay una referencia muy directa a Maila Nurmi, una de las actrices de Plan 9 del Espacio Exterior de Ed Wood. Maila Nurmi, a la que se conocía también como vampira, actúa al lado de Gregory Walcott y Tom King, y su nombre real era Maila Elizabeth Sirhaniemi.
Era fineza la actriz. Tenía un look muy particular, tenía el look de esta, pues se llamaba vampira, ¿no? Un poco el look que luego hereda Morticia Addams, por ejemplo, la película de Plan 9 es del 59. Morticia Addams hereda muchísimo de este look, y por supuesto de ahí pasa a Tim Burton y pasa a muchas otras cosas. Elvira o Elvira, la reina de la oscuridad, también está vinculada en estética y en inspiración a Vampira, la señora Maila Nurmi. Y en uno de los cuentos de cuentos de terror, en una de las historias, me parece que la bruja involucrada, el cuento se llama Grim Grinning Ghost, la bruja involucrada en esta historia se parece demasiado a Maila Nurmi. Las cejas, la gesticulación, los encuadres que le hacen, creo que nos están acercando. Ahí sí no estoy tan seguro, esta es una suposición que estoy lanzando hacia el aire. Creo que nos están acercando o nos quieren acercar al look de Vampira Maila Nurmi en Plan 9 de El Espacio Exterior, o Plan 9 from Outer Space del señor Edward Wood. Ya estoy cansado. Edward Wood, de 1959. Échenle un ojo. Repito, esta la pueden ver prácticamente en cualquier momento. Y si no, si ustedes ponen Vampira Maila Nurmi, van a ver las fotos de esta mujer, que era guapísima. Y a la hora de ver cuentos de terror van a ver si estoy loco o no a la hora de decir que nos están hablando de ella y nos están metiendo un poco a los terrenos de Edward Wood, por lo menos a nivel estético. Ya no sabemos si a nivel de inspiración, porque he de decir, los 10 cuentos están con sus disparejos, están bien filmados, tienen cierto nivel, tienen mucha calidad, son muy divertidos. Repito, bajen la guardia, vayan a divertirse, vayan a ver una película que por fin no les exige tomársela en serio para poderla creer, sino todo lo contrario, creérsela para no poderla tomar en serio. Ahí les dejo los cuentos de terror. Vayan a verla porque nos la tienen medio escondida. Cinépolis cambia los pósters del lugar. Saludos. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos a través de puentes.